Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad. Arrimados como siempre al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. A ustedes, a ambos personajes, les puede llamar la atención en X y lo consideran allí como Mingo TV y como @Ementos, y en Instagram, donde ellos anuncian las programaciones de su propio programa dentro del canal, que es Mingo TV y Erika Mentos. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este y de todos los programas. Gracias a ustedes por suscribirse. Es gratis, es fácil, es sencillo y es útil. Como es gratis, es fácil, es sencillo y es útil, les pedimos siempre que se suscriban al canal y que suscriban a su mamá, a su tía, a sus hermanos, a sus amigos, que lo difundan, porque es el boca a boca el que hace crecer este tipo de programas. Que le den like al programa, que lo discutan, que lo debatan y que pongan la campanita para estar pendiente de las próximas programaciones. Quienes quieran ir más allá y ayudar, en patreon.com, Víctor Maldonado C, ahí está abierta la posibilidad por $5 al mes de ayudarnos a seguir adelante con este tipo de programas, además de compartir conmigo algunas ideas y algunas cosas que tengo especialmente para los suscriptores. Como todos los lunes, hoy estamos con Miguel Fontán, que consiguen en X como @Miguel Fontán. Y con él vamos a hacer el repaso de siempre de la política venezolana. Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Estrenando lentes nuevos que te hacen ver muy bien, unos lentes Sí, muy convenientes. sí, Mira, sí. Miguel, por un lado está la autopista de los buenos deseos que conduce a las soluciones aéreas y gaseosas, y por el otro lado está la realidad. La realidad es un poco más exigente, es un poco más complicada y probablemente a la gente le guste menos. Datos de la realidad. Bueno, nosotros tenemos una situación económica que no está resuelta, con una economía ficticia donde 5 millones de empleados públicos y similares ganan en bolívares unos sueldos de risa, donde la economía privada está muy escindida hacia lo informal y en el que hay otro tipo de reglas y relaciones que por lo menos compensan. La economía privada tiene una disposición a reconocer el valor del trabajo muy diferente, pero el peso del sector público es descomunal, es brutal. También tenemos la constante amenaza de que se acelere, de que se agrave la decisión de la crisis humanitaria y de que haya nuevas oleadas de migración. Yo soy muy conservador con las cifras, porque yo no sé quién las puede contar. La semana pasada decían, mira, salieron de Venezuela 740,000 personas. Eso se tendría que ver, así como nosotros vemos las oleadas de inmigrantes que cruzan por México, y entonces cuando uno busca el número son 10,000. Oye, que salgan en un mes 100,000 personas, se tiene que ver. Yo soy muy conservador con eso. Las salidas de Venezuela son por Colombia o es por Colombia, cualquiera de sus salidas, que son el Arauca, el Táchira o el Zulia, y la salida a Brasil. Pero en todo caso, la crisis humanitaria es una denuncia brutal de desconfianza contra la política. Si tú confías en la política, no te vas. Si tú confías en que esto se va a resolver, no agarras tus peroles y te vas. Entonces, yo no sé cómo es que los políticos creen que la crisis humanitaria es un juego a favor. No, están diciendo que no creo en ti y no creo en el otro tampoco. No creo en nadie. Chao. Y cancelas la cosa. Sigue estando presente, mi querido Miguel, el conflicto político y la lucha por el poder. De un lado, el régimen tratando de dar solidez a una decisión indebida de desconocimiento de unos resultados que además se cortó el proceso. Parte de la cosa es que la instancia, la institución que tiene que
definir quién ganó y demostrarlo, cortó el proceso, lo abortó. Y entonces todo eso quedó en veremos institucionalmente, porque se cumplen algunos procesos institucionales. Ahora, está absolutamente claro que más allá de cualquier duda razonable, y como dicen por allí, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, está absolutamente claro que la opción representada por el candidato Tapa, Edmundo González Urrutia, se llevó ese juego para adelante y bueno, desde el 28 de julio hemos visto un incremento de la represión, un incremento de los presos políticos, una disposición del régimen a resistir la embestida, sabe que va a tener que pagar un precio, pero Nicolás Maduro dijo, yo no voy a negociar con los fascistas, que son todos los que no piensan como él, y yo simplemente no puedo entregar el bastón de mando, y salía con el bastón de mando de la Fuerza Armada, de la Guardia Nacional, de la Policía, ninguno de estos bastones los voy a entregar, no voy a entregar el poder. Por lo tanto, lo que hay todavía es una lucha por el poder, muy asimétrica por otra parte, porque la realidad nos dice que la oposición está en tres lugares. En el exilio dorado, y eso no sirve para nada, en el silencio conveniente, y eso no aporta, o resguardados, presos y escondidos, y esa es una situación poco creíble que se pueda sostener ya no en el largo plazo, porque han pasado agosto, septiembre, octubre, noviembre y lo que va de diciembre. Entendiendo por otra parte que esta lucha por el poder se da en un contexto en el que no ha habido nadie que sea capaz de movilizar hacia la política a la población venezolana. Tú sales y ves a la población venezolana y con toda razón, resolviendo su Navidad, caminando por Bellomonte, paseando por Chacao, no yendo al centro y paseando por el centro, aprovechando una que otra oferta. No es un tema que yo quiero plantear entre el este y el oeste. Las ciudades están dedicadas al momento de las fiestas de fin de año y de Navidad, que son perdidas para la política y han estado perdidas para la política de siempre. Hay circunstancias preocupantes en segundo plano, porque la gente las tiene en segundo plano, la situación terrible de los presos políticos, dentro de ellos la injustificada situación de los jóvenes, adolescentes, el que están presos, y la delicadísima situación de gente enferma con diabetes, con enfermedades terminales, crónicas, que no pueden estar, que no tiene sentido que estén presas y que deben ser humanitariamente tratadas y digamos que sin que nadie, por otro lado, esté en la disposición de hacer, digamos, una avanzada humanitaria para poder liberarlos a ellos. Por supuesto, está el marco de la mirada internacional que se debate entre las sanciones y las declaraciones y exhortaciones. Ya hablamos de los derechos humanos y por lo tanto, digamos que esa es la situación del país. Entonces, yo quería, por supuesto, conversar contigo sobre esto y, por supuesto, dar señales de por dónde va la realidad. Mientras tanto, el Mundo González dice que él viene el 10, pero que no sabe por dónde. Y acaba de nombrar su vicepresidenta, que obviamente ahora es María Corina, pero sabemos que antes eran otros, porque él, si le salía el mingo y llegaba a gobernar, iba a gobernar con la plataforma unitaria y dentro de la plataforma unitaria con gente de su misma tolda política, la democracia cristiana, etcétera, etcétera. Vamos a estar claros. Una declaración conveniente, no, María Corina es mi vicepresidenta, me parece muy bien. Así como María Corina designó al candidato Tapa, el candidato Tapa debe reconocer en ella todo el potencial de lo que hasta ahora él ha resultado. Ahora, a mí no me parece que podamos seguir jugando a la alucinación. O sea, por dónde vienes, no sé. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo te imaginas tú que te vas a juramentar? Bueno, no sé, pero eso es lo que yo creo. ¿Vas a nombrar un gobierno del exilio? No. O sea, esto parece que tiene fecha de culminación el 10 de enero.
y, digamos, una gran inercia que sostiene, como siempre, al exilio dorado, que les permitirá tener recursos para esa, entre comillas, lucha política por mucho tiempo. Ahora, no sé qué va a pasar con los que están aquí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dices tú, a los que nos escuchan. Agradecido otra vez contigo por estar en este espacio. Bueno, planteaste muchos puntos. Yo creo que hay puntos que, bueno, que se dicen o se pueden o hablan por sí mismos, ¿no? La situación económica es uno de ellos. A pesar de que todas las proyecciones económicas dicen que Venezuela va a terminar con un crecimiento, lo que no están de acuerdo es en las cifras, ¿no? Por una parte, el régimen habla de un 8% y otros economistas hablan de un 4%, pero en todo caso siempre es un crecimiento. Crecimiento, por cierto, que no se ve en el bienestar de la sociedad, ¿no? Aquí la profesora Graciela Soriano utilizaba un término que creo que nos define bien, que era el desarrollo discrónico. Si nosotros hacemos un parangón con ese término, nosotros tenemos un desarrollo discrónico de lo social, un desarrollo discrónico de lo económico, no así de lo político. Lo político sí más o menos está en la premodernidad. Pero en todo caso, hay informes, por ejemplo, del sector privado que te hablan de que en Venezuela no hay nadie que gane menos de $400 mensuales y hasta un máximo de 2.500 o $3.000. Y por otro lado, uno se aboca a consultar a la gente y sí puede encontrar uno que otro, pero por supuesto eso no es el 90% de la sociedad, ¿no? Entonces pareciera que hay una consideración para un grupo más pequeño de personas, mientras que la gran cantidad de la población pues se debate en la subsistencia todavía. Entonces, bueno, eso es más o menos para resumir la situación económica. Sobre la situación política, bueno, yo creo que nosotros deberíamos comenzar a pensar la situación política y el país de una manera más consona con la realidad. Es decir, nosotros hablamos todavía de rasgos democráticos y le damos sentido a esos rasgos democráticos. Hablamos de voto, de elecciones, que si gané, que si no gané. Resulta que en un país la democracia ya de por sí es frágil, pero es más frágil cuando tú estableces unos procedimientos y las condiciones para que esos procedimientos se desarrollen en los términos democráticos no se dan. Por ejemplo, nosotros no podemos hablar de elecciones si no tienes libertad para inscribir a las candidatas, si no tienes libertad para expresar tus ideas, si no tienes libertad para reunirte, entonces lo que nos queda es un mecanismo vacío de elección, pero no es un mecanismo democrático. Y cuando los mecanismos no son democráticos, sino que tenemos toda esta acumulación de arbitrariedades y de erosiones a la propia democracia, nosotros tenemos que pensar que estamos en la transición a un régimen distinto al democrático. Sin embargo, la mayoría de los académicos, la mayoría de esa parte de la sociedad que todavía piensa, porque vamos a excluir a la masa militante, se niega a definir o a pensar o a reflexionar sobre cómo es ese nuevo sistema, cómo es ese nuevo régimen político que tiene rasgos significantes de la democracia, pero son significantes vacíos, que se adaptan dependiendo de las circunstancias. Yo creo que la tarea que tenemos nosotros para poder entender cómo salir de esto y para poder entender lo que hay que hacer para construir un país democrático es reflexionar sobre ese nuevo régimen que se está instaurando. Porque nosotros seguimos trabajando en un régimen, viviendo un régimen, siendo aplastados por un régimen que está en marcha, que tiene sus significantes, que tiene sus elementos, y nosotros todavía estamos creyendo que, bueno, con las demandas democráticas salimos de esto. Y con las demandas democráticas presionamos al régimen. Y no, esto no es así. Esto es un acontecimiento político que no se puede explicar por un causa-efecto natural. Tenemos que descubrir cuáles son las verdades de este sistema político y de este momento político. Y parte de descubrir esas verdades es entender que este régimen
no es una democracia, no funciona con los elementos de la democracia tal y como la democracia lo establece, sí toma elementos referenciales de ella, pero los articula de manera diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos, no, es que el mundo ganó, si uno quiere ser formal en el análisis, uno tiene que decir, y eso es lo que la gente no entiende, porque la gente dice, bueno, pero es que tú vas a confiar en las instituciones. Bueno, pero si no vas a confiar en las instituciones, no puedes escoger el voto como medida para eso. Porque el papel es un papel cualquiera que uno puede utilizar cuando tiene emergencia sanitaria. La validez de ese papel no la da el papel, la validez de ese papel la da una instancia reconocida por todos que dice ese papel es válido. Es como el papel moneda. Lo que da valor al dólar, lo que da valor a las monedas, no es el papel en sí, es el respaldo que tiene atrás. Y ese respaldo que tiene atrás se desmorona, eso es un papel bonito. En este caso es un papel sellado bien chévere, pero es inútil si no hay una instancia que lo reconozca. Entonces, cuando nosotros entramos en esa, es que ganamos y no reconocieron el voto, y entonces, ¿a qué instancia usted va a ir para que eso tenga la validez? Ahora, por supuesto que en la significación democrática de los demás países, eso puede ser un elemento de prueba, pero sale de toda ley el elemento de prueba. Queda la voluntad política de los demás países no reconocerlo con base a sus significaciones democráticas, no reconocer lo que aquí está pasando. Más nada. Pero no pueden imponer, no es que el mundo es presidente. Eso no existe. O sea, eso es un discurso político que lo lleva a usted a una fantasía y es un discurso político fantasioso. Lo que queda en los demás países es decir, mira, es como tú tienes un vecino que no te agrada porque tiene valores distintos y tú no lo reconoces como amigo. Punto. Eso es lo que queda. Entonces nosotros tenemos que salir de esa fantasía. Fantasía, ciertamente, que es propiciada por la inútil oposición. ¿Por qué digo inútil? Porque cuando la oposición no es colaboracionista, es muy torpe y entra a hacerle el juego al rey. Esa es nuestra desgracia. Nosotros tenemos, bueno, sí, encontramos una persona honesta, pero esa persona honesta es tan torpe, tan ególatra, que termina haciéndole el juego al régimen. ¿Cómo le hace el juego al régimen? Bueno, tú hablabas, el sustituto fue un juego que le hizo al régimen. Porque el régimen, después de 25 años, no es tan idiota para escoger a alguien que de verdad le vaya a complicar la vida. Y si el régimen no dejó inscribir a la candidata que ganó las primarias, no dejó inscribir a la sustituta que la candidata escogió para hacer las primarias, y dejó inscribir, y sí dejó inscribir al sustituto que escogió la MUD, porque eso tenemos que tenerlo claro. Edmundo González no fue una propuesta de María Corina. La propuesta de María Corina no fue aceptada. Edmundo González fue una propuesta de la MUD refrendada por María Corina, que es distinto. Y eso tenemos que tener en cuenta por lo que tú dijiste, que el mundo hubiese, si todo hubiese salido como la ilusión lo quería hacer, el mundo no hubiese gobernado, porque además lo dijo varias veces, ¿verdad? Con María Corina. Él, cuando le preguntaron a sus inicios cómo usted piensa gobernar y cómo va a incluir a María Corina, él decía, María Corina será un pilar fundamental en la oposición a mi gobierno. Por supuesto que mientras el show se va estirando, va perdiendo forma, se va banalizando, aquellos lo que están pendientes es una juramentación para tomar posesión de unos recursos que todavía están en ese show, en el que no se los doy al régimen, se los voy a dar a otro sector, y así vamos, no sé por cuántos años vamos a pasar en esto. Por supuesto que mientras ese show se desarrolla y el objetivo es tomar el control de esos recursos que suman más de 10.000 millones de dólares, si mal no recuerdo, tú puedes decir lo que te dé la gana. Tú puedes decir, sí, María Corina va a ser mi vicepresidenta ejecutiva. Y bueno, en términos de país, en términos reales de poder, eso no significa nada, pero en términos de acceso a recursos, a lo mejor significa algo. Entonces, ¿qué tiene que pensar ella? Si eso sucede así, si a Edmundo lo juramentan por allá por la plaza de Cibeles, este, eh, o en la Plaza Mayor, o en el Corte Inglés, no sé dónde lo vayan a juramentar, pero si a él lo juramentan allí, lo que tiene que hacer ella, exactamente, es ver si ella entra dentro de esa farsa
que va a ser como un interinato, yo creo que peor que un interinato, porque ellos ya tienen las lecciones aprendidas de lo que fue la corrupción en el interinato y Que todo son lo los que mismos actores, Miguel. Allá en España están Leopoldo López, Julio Borges, Antonio pero Ledesma. están directamente. Ya Eso- no tienen, ya no tienen que nombrar, ya no tienen que nombrar a un interino, ya están directamente ahí, pues. O sea, entonces no es lo mismo que el interino estuviese en Venezuela y ellos estuviesen a control remoto, al que el interino 2.0 esté con ellos al lado tomándose los tragos. Entonces, ahí es donde hay que pensar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser tu papel? ¿Vas a seguir cometiendo errores? Porque cometiste errores en el momento que el régimen te dijo, usted no va, ella debió decir, ok, yo no voy, no hago campaña. Y eso hubiese sido un golpe para el régimen. Y a lo mejor no hubiese sido tan brutal por lo de las actas, pero recordemos esto, las actas, si no hay una instancia que las refrenda, son papel higiénico. O sea, eso tenemos que, bueno, es que aquí están las actas que recorren América Latina. Eso no hay instancia internacional que te diga, sí, dame las actas que yo las voy a refrendar. Entonces, eso depende de la política interior. Ah, bueno, que te sirve, por supuesto, para evidenciarle al mundo que habla el mismo idioma democrático, ¿verdad? Te sirve para refrendarle al mundo, mira, aquí hubo una irregularidad, pero ya no puedes hablar de democracia en Venezuela. Habla de otro régimen, que es lo que yo propongo. Vamos a ver qué régimen se está construyendo, qué régimen híbrido se está construyendo, pero democrático no es. Con las instituciones Porque democráticas no funciona. no fue. O sea, parte del error es haber tratado como democrático un régimen que no era democrático. Por otro, Claro, creo que la gente tiene que entender que las elecciones no son la medida de la democracia. En democracia hay exactamente. elecciones, pero en regímenes diferentes a la democracia también hay elecciones con diferentes significados. La democracia lo que la hace diferente es que las instituciones están empeñadas en reconocer la voluntad del elector como soberano y en otros regímenes esas instituciones no tienen ningún interés en respetar la voluntad del elector, por lo tanto son liturgias de otro tipo. Porque, Exacto. a ver, efectivamente, en Cuba hay elecciones. ¿Quién cree que esas elecciones son libres y competitivas? Nadie. Incluso podría haber eventualmente otro partido igual, que fue el Proyecto Varela. Nadie puede creer en eso, porque la maquinaria comunista es aplastante. En Rusia hay elecciones, ¿son competitivas? No. Si Putin se encarga, digamos, de amoldar los resultados, porque el candidato que le parece sospechoso simplemente lo desaparece, lo envenena, lo apresa, etc. Lo asoma por la ventana. Claro, como hemos visto, el poder del siglo XXI está cada día más escorado hacia la lógica oligárquica y lo vimos en Estados Unidos. Se reunieron las Big Tech, se reunieron las grandes farmacéuticas, dijeron yo no voy con Trump, yo voy con Biden y le montaron, hicieron trampa. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Lo que sí hubo fue un terrible ventajismo. A Trump lo censuraron siendo presidente de Estados Unidos. Pero ya eso es Era un golpe trampa. de estado comunicacional y la gente como si nada, porque además toda la costra intelectual del mundo prefiere que el mundo corra peligro a que, porque corrió peligro con Biden. Imagínate tú, el mundo está encendido precisamente porque no hay fortaleza en una de las potencias. Todos huelen la debilidad. El poder tiene olfato para oler al que está débil, al que no da la talla. Y por eso han caído imperios, por eso han caído regímenes. Ustedes vieron lo que pasó en Siria. O sea, se desplomó. Ahora, no hagan analogías. No hagan analogías. No, no, no. O sea, ni necesariamente eso es para bien, como aquí decir, bueno, no es que el poder lo tomó la FARC. Bueno, ni necesariamente eso es para bien, por un lado, ni necesariamente aquí están dadas las condiciones para que algo similar ocurra. Entonces no hagan analogías, No, y además que, los análogos de la esperanza. Ahora, lo que yo sí quiero plantear es lo siguiente. El, a ver, quedan, hoy es 9, 31 menos 9, 28, ¿no? O 30, no, 31 menos 9, 20, ¿qué?
Ahora se me van a decir ¿Qué? que ¿Qué dice? 31, menos 9, 22. 22. 31 menos 9, más 10, 32. 32. Dentro de un mes, ¿qué condiciones estamos viendo ahorita para creer que en un mes sean diferentes? No, no, no hay, a eso iba, ¿no? Fíjate que, bueno, me gustó ese término de análogos de la esperanza. No, lo que pasa en Siria, antes de regresar aquí, por lo menos desde mi punto de vista, no tiene comparación porque primero son varios grupos insurgentes que están desde hace años. Eso no fue que, mira, en julio nos ponemos a ir en contra del dictador. No, estos llevan años, años. De hecho, eh, Bashar al-Assad era en sus principios, en los primeros años del 2000, no sé, no recuerdo ahorita cuando llegó él a la presidencia, era considerado dentro de Siria como un reformador. Fue cuando empieza esta guerra civil que él toma la misma línea de su padre, la misma línea represiva de su padre, pero a consecuencia de la guerra civil que tiene años. ¿Qué pasa con estos grupos insurgentes? Estos grupos insurgentes están financiados desde afuera, entre otros por Turquía, que es aliado del régimen, por cierto, ¿no? Eh, eh, y son grupos insurgentes con mucho dinero, pero sí, como decía el profesor Ivo, a mí me gustó mucho ese análisis, son Ivo Hernández. Lo pueden seguir por Ivo Caracas. Creo que es Ivo Caracas, @ Ivo Caracas en X. Él decía, son grupos insurgentes con mucho dinero y sin territorio, cosa que yo estoy de acuerdo con su análisis. Entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera es la misma situación de aquí, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en la calma de la opresión, ¿verdad? Hacen un llamado de insurgencia y el llamado es píntense los labios y salgan a hacer el ridículo. Entonces, no hay comparación. Por supuesto, como dices tú, los análogos de la esperanza, los distribuidores de humo, agarran y dicen, este que era aliado del régimen cayó, vas a caer tú. Sí, por obra y gracia del Espíritu Santo. Sí, Entonces, esta no es la primavera árabe, no, 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 y estamos muy lejos de eso, Víctor. es diferente. E Está- incluso no hagamos predicciones, porque a lo mejor lo que viene es peor para el país, aunque yo reconozco que los presos que estaban sepultados, esos probablemente van a salir y bueno, a lo mejor esos espacios son ocupados por otros. Es la Bueno, reactivación del mal, de los actores del mal. Podría claro, ser. claro. O sea, yo lo que quiero ir es contra la idea de que el progreso es ineluctable, no necesariamente. No, Nosotros no, 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 no. hemos advertido que hasta que Venezuela no se libere del mal potencial, de la mediocridad potencial, de la corrupción militante, no hay alternativa. No hay, Y en exacto. parte por eso es que la gente puso en segundo plano el tema de la política. Porque, a ver, ¿qué líbido levanta el saber que con un nuevo régimen en Venezuela viene Leopoldo López, Guaidó, Ledesma, Julio Borges y compañía a liderar el país? Ellos que no han rendido cuentas del interinato, que a todas luces viven mucho mejor que el promedio y que la gran mayoría de los migrantes no políticos venezolanos, no enchufados, no políticos, no ricos de cuna, estos viven de la mejor manera, se movilizan por todo el mundo porque aprendieron, y eso antes de que se hayan ido el país era lo mismo, aprendieron a vivir de esto. Ellos viven de esto. Ellos extreman el desafío y de repente se devuelven porque ellos saben que cuando la gente pueda votar y cuando aquí las instituciones reconozcan la voluntad del elector, ellos no tienen vida, pero mientras tanto van a venir, o sea, entonces claro, la gente dice, ¿cuál es mi alternativa? Que Leopoldo y Guaidó vuelvan a hacer la política venezolana. No, yo prefiero cualquier otra cosa, o sea, ellos que por supuesto están pasando las navidades en donde las están pasando, dejando sola en el discurso a María Corina pidiéndole a la gente que estén listos porque todo adulto tiene que hacer lo que tiene que hacer, bueno, que es un llamado encubierto
a la movilización, pero es que nadie salió pintándose la boca porque fue un error terrible de Magalí Meda, que está asilada en la embajada y que yo entiendo que por esa razón uno puede ser indulgente por eso. Está asilada, está desesperada, está buscando algún signo de respaldo y no lo consigue. Lo que es imperdonable es que Carlos Blanco, que es el estratega que opera en Boston, acompañe esas estupideces y colocan en entredicho la lucha política del país. Ese no es el papel de un estratega. El papel de un estratega no es ser el cabrón de la estupidez. Y me perdonan la palabra violenta. El papel de un estratega es colocar la acción política en la línea de resultados. Entonces, claro, tú le pides a la gente que se movilice y la gente no se moviliza porque les guste o no a los antropólogos del país. Aquí hay desesperanza prendida, aunque no les guste. Desesperanza aprendida significa, mira, yo no voy a poner mi cabeza por esto, porque me cortan la cabeza y estos carajos salen desde el exterior a decir, ay, qué malo, y que siga el show. Eso es lo que efectivamente ha ocurrido y que puede seguir ocurriendo. Algunos dicen, María Corina es diferente, pero es que ella es la representante de la plataforma unitaria. O sea, ella decidió no encabezar esto sola, aunque ahora está más sola que nunca. Ella decidió que se iba con ellos y por ellos. Y ella vive una convivencia con todos ellos de abrazos de feliz Navidad y de pésame cuando se les muere alguien y de dolor cuando los Por persiguen. eso, por Entonces, eso mismo, y mientras tanto, digamos que la diplomacia declarativa del mundo cada día lo pone peor. O sea, cuando le preguntan al mundo, todo el mundo pregunta, ok, tú dices que no vas a juramentarte en el exterior, que está por verse, y que tú vienes a Venezuela el 10, ¿cómo lo va a hacer? No dice cómo. no, María porque Corina dice que ella no sabe cuándo ni cómo, entonces como nadie sabe ni cuándo ni cómo, entonces es bueno, es sano para el país dejar el fetiche el 10 de enero. a ver, vamos a ir por un hilo conductor de mi intervención. Yo no saco a María Corina de este paquete, no lo saco. No tiene las mismas características que Leopoldo. Te estoy perdiendo, Miguel. A la Vamos a lucha esperar de la que libertad. te estoy perdiendo la señal, Miguel. Tienes que repetir No la sé, idea porque no te la escuchamos. ok, a ver, ahora me escucha. Ahora te escucho. Vamos a ver. Yo no saco a María Corina de ese lote. Si bien no tiene las mismas características, o en principio no tendría las mismas características que Guaidó, que Leopoldo López, que Ledesma, que Borges, es la puerta de entrada de ellos a la lucha por la libertad. En consecuencia, es el mismo problema. Es el parte del mismo problema. Yo hace tiempo categoricé la oposición en tres bloques. La oposición que juega, que juega al régimen, a mi modo de ver, tiene tres formas de configurarse. Uno, está el infiltrado que mandaron exclusivamente a infiltrarse para saber los movimientos de la oposición, ¿verdad? Y ese infiltrado, que eso es lo que llamamos ahorita los alacranes, que han estado siempre y han sido siempre fichas del régimen, ¿verdad? Solo que en algún momento se saben ocultar y en otros momentos no les interesa ocultarse y salen. Pero está ese infiltrado que todavía la oposición tiene muchos. Está el que se corrompió porque lo presionaron, porque lo compraron, por lo que usted quiera. Está ese que se corrompió y ahora es ficha también del régimen. Y está el que actuando de buena fe o el que actúa de acuerdo a una forma de ver la política particular que no es ni del primer grupo ni del segundo grupo. Puede ser que siga siendo honesto, pero su comprensión de lo político lo lleva a darle cabida a estos dos o darle cabida a lo que el régimen hace, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos que dicen, no, que la salida es democrática por el voto. Esos están en ese grupo. Por supuesto que esa forma de actuar, si no hay democracia, favorece al régimen porque el régimen es el que coloca las reglas, el que dice cómo es la dinámica y el que dice cómo es el resultado. Pero también está aquel alcahuete
que dice hay que estar todos unidos porque nosotros solos no podemos, pero no solos con otros países, no solo los de aquí, y le da cabida a esos dos grupos. Todo eso forma parte de ese colaboracionismo que es inútil para salir del régimen, pero además es inútil para darle un nivel a la sociedad, un nivel educativo en política que lo libere de sus limitaciones cívicas y pueda comprender lo que estamos hablando ahorita, por ejemplo, de que esto es la conformación de un nuevo régimen político con ciertos elementos que toma de la democracia, pero que no significan lo mismo que la democracia. Si nosotros nos entendemos que para nosotros proyectarnos una posibilidad de salida de esta situación, pero además una posibilidad de construir un país distinto, tenemos que salir de esos tres grupos, tenemos que salir de los infiltrados, de los corruptos, de los inoperantes e idiotas. Nosotros no vamos a arrancar. Siempre vamos a estar consumiendo el humo que en esta oportunidad venden ahora Avendaño y el otro, y en otra oportunidad venderán otros, como en su oportunidad lo vendió Carlangola, El Ciudadano, y ahí vamos. O sea, siempre va a haber periodistas, analistas y académicos del grupo, ¿verdad? Que esté posicionado y que le venda humo. La realidad es otra. La realidad es que usted tiene, ¿verdad? La realidad es esta. A usted le provieron el 29 cobrar. Y estamos a 9 de diciembre y usted no ha cobrado. Esa es la realidad. Ni va a cobrar. ¿Por qué no va a cobrar? Porque el otro está en una dinámica distinta, porque el otro pertenece a un grupo distinto y porque ya no hay, usted se imagina, a ver, yo quisiera saber cuántos presidentes que van, están seguros que van, que les quedan, como tú dices, 22 días para llegar, ni siquiera han esbozado, porque lo esbozó ayer, creo, ni siquiera han esbozado su gabinete. Lo único que hicieron como acto populista es decir, ah, no, mira, aquí sí, ella va a estar de vicepresidenta. No existe. Si usted de verdad está metido en esto, usted no está haciendo giras por ahí, fracturándose el dedo porque se cayó a palo, usted está en otra cosa. Pero además de eso, todo lo que implica, ¿verdad? Todo lo que implica un país en transición, todas las presiones que significa, toda la capacidad física y mental que requiere. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que el mundo puede aguantar a un país en transición? ¿Usted le ha visto la cara a Bashar al-Assad, que es un jovencito en comparación con, con el mundo, y al final no aguantó la presión? Porque vamos a estar claros en una cosa. Aquí no se trata de que, y no sé si la gente en su grado de infantilidad lo está pensando. Ah, bueno, aquí viene el mundo, se juramenta, y entonces todo este régimen que pulula las instituciones, que transformó la lógica de las instituciones, que transformó el capital humano de las instituciones, va a salir ahora y se va a llevar y va a hacer oposición. Mire, la única vez que sucedió algo así fue con Mugabe, si mal no recuerdo. Él agarró y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, yo me retiro, que venga la oposición a gobernar, pero la oposición gobierna con lo que yo he establecido y no cambia nada. Bueno, la gente dijo, no, no, sáquese la oposición y que se venga este tirano asesino. Porque los regímenes como los regímenes totalitarios, tienen una dinámica muy particular, porque sus consideraciones son otras. Sus consideraciones, por ejemplo, para empezar, sus consideraciones no es de diálogo, sus consideraciones es de fuerza, de imponer. Y más un régimen que está lleno de militares. Y hay que decir algo, Miguel, porque es que nos guste o no, porque aquí estamos hablando de realismo político. Las circunstancias del país están impuestas por la fuerza, Claro. no por la fuerza moral, lamentablemente, porque la fuerza moral conduce a la resistencia y no hay. Cuando tú te preguntas, ok, ¿qué significa fuerza moral? Claridad de conceptos, disposición a la movilización, organización para el afrontamiento, digámoslo así, ¿no?
Algo así tú tienes por los hijos de uno, por ejemplo, ¿no? Si un hijo está en peligro, uno tiene la disposición, uno tiene como que la obligación. Yo le decía el otro día a mi esposa, bueno, mira, la verdad es que Dios guarde, pero en vez de estar diciéndolo todos los días, en una circunstancia en la que ustedes estén en peligro, yo simplemente pongo mi cuerpo. Es automático. ¿Ok? Eso se llama fuerza moral. Ahora, la otra fuerza, que es la que se está imponiendo, es la fuerza pura y dura, que Sí, está claro. creando y está planteando las condiciones. Entonces, tú Y no tiene puedes las capacidades. decir ahora, tú pasaste por decir, fuerza es fuerza. Ok. Has pasado por muchas cosas. Y ahorita tú dices que desde la fuerza moral, no hay posibilidad en el corto plazo, porque aquí hay un tema. Si tú te apoyas y construyes fuerza moral, en el largo plazo, tú puedes cambiar la situación. Lo he dicho millones de veces, esa fue la estrategia para que ustedes vean que no siempre conduce a cosas buenas del Ayatollah Khomeini. Tumba un mulá, tumba al ejército más poderoso del Medio Oriente en ese momento, a una monarquía o una dinastía aposentada en el petróleo que se deslegitima frente a un mulá que decía el Shah tiene que irse, el Shah tiene que irse, y bueno, y al final el Shah se desplomó. ¿Y quiénes llegaron? Llegó esto, que se ha convertido en un grave problema, en un gravísimo problema para Occidente. Era tan apestado el Mohamed Reza Pahlavi que ni en Panamá podía estar porque Carter, que fue el principio del gran error de Occidente, le daba pena, no puedo apoyarlo, es un sanguinario. Bueno, ahí tienes a tu sanguinario de, de, de reemplazo. Pero bueno, a lo que voy, la fuerza es la fuerza. Entonces, frente a un fusil hoy, la fuerza moral solo queda para la lección, para la fábula, para la moraleja. ¿Ok? Pero Bueno, no transforma la situación. Por ejemplo, Maximiliano Kolbe, fuerza moral, se entrega para salvar a otro, pero está muerto, el campo de concentración continuó, ¿ok? Y muchos otros murieron, sino que también el que él supuestamente salvó. O sea, lo que quiero decir, en el corto plazo, la fuerza moral es testimonial, que por supuesto es muy buena, pero no cambia la situación. Entonces, a 30 y no sé cuántos días del 10 de enero, tú no puedes contrarrestar a la fuerza de un régimen como este, la fuerza moral, simplemente porque el error fundamental, y quiero que lo tengan claro lo que nos oyen, fue pensar que esto se podía resolver en 3 jugadas, ¿ok? Como en el ajedrez sencillo, muevo 3 veces y doy jaque mate. Así no es como se puede hacer esto. Y esa fue mi crítica fundamental. Mira, yo recuerdo que me llama una persona, estoy hablando de hace 2 años, estoy entrando yo a la iglesia de San Pedro en Caracas y me dice, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, yo opino que esto no tiene ningún sentido para el 2024. Yo hubiese tocado el 2024 para seguir al 2030. Creo que esa es la única. Me dijo, no. Eso queda muy lejos del 2030. ¿Qué va? No. Esto tiene que ser 2024. Y bueno, yo le dije, el 2024 no hay posibilidad por balance de fuerza, por maduración de los procesos. Y yo recuerdo que este amigo que a un año después me llamó y me dijo, ¿tú qué opinas? Yo le dije, bueno, yo te voy a decir que hace un año tú me llamaste, ¿ok? Yo te dije esto y resultó ser tan ingrata mi respuesta que me llamaste después del 28 de julio para preguntarme. Y te lo digo de nuevo, esto no va para ningún lado. ¿Por qué? Porque ellos ahora quieren madurar con carburo un proceso que todavía lamentablemente no está listo. Este señor de Siria tardó en caerse 13 años después de la guerra civil y 10 años de guerra civil. claro, por eso Ahora, te digo, por eso te entonces, digo. vas a decir ayer, segundo domingo de Adviento, que ya están listos y que cuando yo les diga salgan a la calle a defender a nuestros niños. Nadie va a salir, porque para hacer eso
se tienen que lograr varias cosas. Un clima que no existe, un clima de ruptura y confrontación que no existe, un liderazgo que tenga cualidades morales que comprometa, que no existe, y por supuesto una circunstancia de debilidad relativa del antagonista que se puede aprovechar que no existe, porque parte de la desgracia del interinato fue el haber sido el campo de pruebas para aguantar aislamiento. Yo decía 60 países en contra, rotas todas las relaciones diplomáticas, y la verdad es que yo no sé si los países quieren hacer lo mismo ahora. Entonces es una circunstancia que hay que ver con realismo, porque solo desde el No, realismo no, se no, puede no lo, continuar la lucha política. no lo van a hacer. Algunos lo acompañarán porque son 10.000 millones, más de 10.000 millones de dólares que se van a manejar. Por supuesto que ahí va a haber países que lo van a acompañar, empresarios que van a querer su tajada. Eso es así. O sea, eso es una merienda de hienas. Ahora, fíjate, tú dices algo que bueno, es lo que siempre hemos mantenido. Yo por lo menos. No hay posibilidad de generar una oposición real, consciente de lo que hay que hacer, que comprenda bien el momento político, si la sociedad no cambia. Mientras en la sociedad tú tengas una masa militante que crea cualquier pendejada, que tú le puedas vender cualquier cosa, que además la defienda en estos días, de uno de los mensajes que se envían los domingos, había alguien que escribía, claro que sí, Venezuela perdió el miedo, no nos vamos a calar más esta dictadura, vamos a salir. Y cuando yo me meto en su perfil, están en Estados Unidos. No, no, Hay ese, otro, o sea, yo lo puse, disculpa que te interrumpa, este perro ladrando detrás de la reja, no sirve. exacto, hay Parece, otro, porque el gran acto de valentía de un perro ladrando detrás de la reja es haberse puesto detrás de la reja. claro, claro. Entonces por eso, y hay otra persona que sale, pero la forma con lo que decía, yo decía, bueno, no sé, me dio por curiosidad por meterme. Claro que sí, ya nadie aquí decía así, nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Claro que sí, vamos a salir. Me meto en su perfil, Londres. Entonces, claro, cuando tú tienes una masa militante que tiene tal capacidad de asociación, es tan inútil y tan infantil, tú vas a tener políticos como los que tienes ahorita que venden humo y entonces hace alguien, salió alguien, estornudó y dicen, ven, gran paso para Venezuela. Estornudó y eso el régimen está más débil que nunca y la gente le cree. ¿Por qué? Porque tienes una gran masa militante que es inútil para la política por su grado de inmadurez. Y ojo, no tiene nada que ver con que seas estudiado. Conozco mucho doctor, ¿m? Con un grado académico de doctor que está metido en ese infantilismo político justificando esta locura, que no tiene ni razón de ser. El error de haber dirigido la estrategia desde Boston con Pero Carlos es que Blanco. no, pero no es el error de la estrategia de Boston, Víctor, es el error del estratega que se dice líder. Porque si tú eres un estratega cabal, si tú eres un líder cabal, tú dices, coño, lo primero que yo no puedo hacer es agarrar a alguien que esté a 1.000 kilómetros, ¿verdad? Que me agarre el timing de lo que está pasando. O sea, los de Boston son como son. El error principal es la que está aquí, es la que está aquí, que se erigió como líder y escoge esos colaboradores, y escoge los corruptos, y escoge un Ledesma. Ese es el error. A mí la gente es como es. Ahora, si tú eres líder, a ti te dicen mañana, mira, usted va a ser el CEO de una compañía. ¿A quién te vas a traer tú? ¿A quién te vas a traer tú? Usted es el líder. Ah, no, pero es que el grupo del directivo que yo me traje no sirvió. Pendejo, pero usted es el líder, usted lo escogió. Entonces a mí eso de coño, por supuesto, los de Boston son como son. Los de Boston son como son. Ahora, el error no es de Boston, el error es de Venezuela, de la candidata que ganó las primarias, de la que hizo todo el entramado, de la que se echó todo encima y fracasó. A mí que no me vengan con cuentos. No, es que falló porque el mundo no vino, pero ¿quién abrazó el mundo y le levantó la mano? No, pero es que la estrategia de la pintura de labios es horrible, pero ¿quién los escogió para que fuese su jefe de campaña? No, pero es que en los de Boston están, pero ¿quién los escogió como asesores? A mí, el error fundamental es el liderazgo. Si un liderazgo no sabe escoger siquiera
su equipo de trabajo para desempeñar una tarea, bueno, lo que viene después ni siquiera lo podemos analizar. O sea, porque lo que está en el país, mire, lo voy a decir una y otra vez, y no es porque sea fácil, ¿ok? El, el peor momento político que va a tener Venezuela es el día después de llegar al poder. Incluso peor que cuando llegue al poder. Imagínense de lo que estamos hablando. Y si usted no sabe elegir un grupo de personas que no les va a temblar el pulso, que no van a tener contradicciones, no es que hoy dicen, no, es que esto es así y mañana cambian porque es lo que el momento indica. No, en una tormenta, si usted se pone a ver el tiempo, pierde, porque el tiempo en una tormenta es convulso. Usted lo que tiene que hacer en una tormenta es trascender el tiempo de tormenta. Y para trascender el tiempo de tormenta, usted tiene que tener otra forma de pensar. Usted no puede decir que siendo yo la que ganó por no sé cuántos millones y que el pueblo escogió, se va a unir a la plataforma unitaria porque usted no tiene capacidad. Porque se va a perder en la tormenta. Va a venir una ola gigantesca y le va a hundir el barcucho. Porque usted es lo que hizo. Usted no hizo un buque, usted hizo un barcucho. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Si la sociedad no entiende eso y sigue con alabanzas y sigue componiéndole velas y sigue alabándola, no va a salir de esto, porque después de este fracaso vendrá otro. Porque el único, como tú decías antes, nosotros tenemos un régimen que es distinto, que nosotros lo estamos pensando con categorías que ya no cuentan y que sus dinámicas tampoco significan lo mismo. Mire, yo le voy a decir una cosa en términos muy sencillos, pero creo que articula todos los elementos. La democracia es un sistema político que se caracteriza por el pluralismo, siempre y cuando ese pluralismo lleve a no destruirla. ¿Okay? La libertad individual, óigame bien, la libertad individual, la competencia política y la limitación del poder. Dígame usted de esos elementos que yo acabo de decir, ¿cuántos están presentes en este rey? Para que usted siga diciéndole democrático o para que siga insistiendo en que el voto en democracia, usted no está en Para que democracia. sigan creyendo que tiene reacciones democráticas. Exacto, Porque exacto, aquí tenemos un exacto. problemón. Y a mí me gustaría saber qué es lo que piensan los estrategas de esto. Tenemos 2.000 presos políticos. Tenemos una situación insostenible de los asilados de la Embajada de Argentina. O sea, y tenemos a un liderazgo que está escondido y que no puede salir porque lo atrapan para engrosar los presos políticos. ¿Cómo podemos resolver esto? Pero no me digan que va a caer un rayo de repente No, no, es que no, es que ahí es donde voy, por eso digo, Víctor. y esto le va a parecer horrible a todos. No habrá la necesidad de constituir una comisión humanitaria que se dedique simplemente a negociar la liberación de presos. Que Bueno, es que tenga, ¿ah? Algunos eso, dicen, no vamos a normalizar. Eso es chévere, de no normalicemos nada si tú no estás en el helicoide o en no, Tocorón. pero además, Víctor, además tú no Lo tienes lo que capacidades yo para pregunto, enfrentarlo. no, y no es un tema de que, porque un error terrible de estos estrategas, que es en lugar de buscar en silencio y por los canales diplomáticos algún canal que pueda negociar, sale por Twitter a decir, ¿y que el nuncio acaso no va a hacer nada? Bueno, pues que después de ese Twitter escrito por Carlos Blanco, estratega principal de María Corina, yo como el nuncio lo mando larguísimo al carajo y le digo, no, por pajugo, porque eso, de eso se trata. Entonces, Pero, ¿sí? O sea, yo creo que llega un momento en que tú dices, lo hizo hasta Napoleón. Napoleón vio que pero en Waterloo se fue y negoció lo innegociable. pero ¿dónde estaba Napoleón? ¿Dónde estaba Napoleón? ¿Dónde estaba Napoleón en la batalla? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Exacto. Entonces, una cosa es estar en el lugar y decir, coño, esto se complicó, y otra cosa es estar lejos, estar detrás de la reja, estar donde sea y decir, no, sigan, sigan. Yo te aseguro que si Napoleón estuviese detrás de la reja, en una embajada o cualquier cosa, a lo mejor dice, no, échenle pichón. Porque una cosa es estar al frente, una cosa es vivir la experiencia directa de las consecuencias y otra cosa es limitarte las consecuencias
vaciarte de las consecuencias y mandar a los otros que asuman las consecuencias, que es lo que ha pasado. ¿Qué es A lo ver, que ha pasado? O sea, ¿dónde estaba el mundo el 28 en la noche? Al frente, como Napoleón. lo del mundo, la verdad es que hay que decirlo, lo del mundo es la posición más corrupta moralmente que yo he visto. El tipo negocia con el régimen su partida y que le cuiden la pared donde las guacamayas se posan, su Volkswagen y la Y sus integridad de su matas. hijo. Y dejó a 2.300 presos políticos, entendiendo, y a toda la organización política que lo respaldó en persecución. ¿Cómo es posible que los venezolanos tengamos tan poca autoestima de seguir refiriéndonos a él en Yo buenos no sé términos? si es autoestima o es lo que estamos hablando. Tanta inmadurez para entender lo político. Increíble. Por otra parte, si la estrategia no conduce a este desastre, la estrategia es mala, el estratega es malo y el líder político se equivocó. Pero ¿hasta dónde vamos a ir? Yo no quiero, por ejemplo, el que haya más presos políticos, yo quiero que se liberen los presos políticos, yo quiero que se resuelva el tema de los políticos que están en la Embajada de Argentina, yo quiero que, que María Corina tenga una solución política digna que probablemente va a ser que se vaya del país, porque aquí estamos hablando de realismo. Ok, aquí no estamos hablando de dedos cruzados, aquí no va a venir nadie a resolver este problema y aquí tiene que haber alguien con suficiente sensatez y coraje para reconocer la adversidad y para rescatar lo que sea rescatable. Un solo ejemplo, los policías metropolitanos tienen 30 años presos. Eso es lo que queremos. No, No quiero eso para nadie. Yo quiero que se normalice la situación y que saquemos saldos. Ah, tú eres un normalizador. Miren, la verdad es que yo no les voy a decir porque no lo sé, pero no tengo dudas de que todos los que están presos quieren salir de su circunstancia de preso. Todos, todos. A cualquier costo. Porque si alguien sabe que se perdió la batalla política, son estos presos políticos. Y ya vendrán otras oportunidades, sin duda. pero es que no, por eso, vendrán otras oportunidades en la medida que esa masa inútil, infantil, para comprender y para hacer política, no sea tan grande. Porque le voy a decir una cosa, cuando la gente sale, cuando la diáspora se va, cuando esos 8 millones de personas se van, sí hay una responsabilidad directa de quien detente el poder, porque las condiciones del país lo llevaron a salir del país. Pero hay otra contraparte que fue inútil para cambiar esas condiciones y también la gente se va por eso. Es decir, la gente no se va solo porque el régimen sea destructor, criminal y con poca capacidad para generar bienestar a la sociedad. Se va porque tiene una oposición inoperante que durante 25 años han tratado de llegar al poder y no han podido. Ahí están las dos. Entonces a mí no me digan, no, cuando cuando un liderazgo dice, es que se van a ir, mire, es que me perdonen la interrupción, pero es que me da una indignación brutal tener un líder que sea incapaz de pensar el momento en el que está inmerso y su papel en ese momento. Cuando un líder dice, es que si este no entrega saldrán 8 millones, está reconociendo que fue inútil para cambiar las relaciones de poder en su país, que fue inútil, que es insuficiente, que es inoperante. Y cuando lo dice como algo de que ese liderazgo está libre de pecado, lo que deja ver es una arrogancia suprema, pero también un infantilismo político superior. Porque si yo le digo a usted, si usted es dueño de una empresa y yo le digo que se la voy a levantar, ¿verdad? Pero las decisiones que yo tomo no las supe negociar o no tuve la capacidad para imponer esas decisiones y la junta directiva no las aprobó, yo no puedo decir, bueno, mire, es que yo, esta empresa se va a la quiebra porque la junta directiva no lo hizo. No, porque a quien yo puse al mando de esa empresa fue usted, o en su caso a mí, pues. Entonces yo no puedo deslastrarme del problema, yo soy parte de ese problema, bien sea porque no supe
configurar capacidades, bien sea porque no supe negociarlas, bien sea porque no supe imponerlas, por lo que sea, por lo que sea. Entonces yo creo que el ciudadano, de verdad, tiene que empezar a deslastrarse de esa militancia absurda y del militante absurdo, porque déjeme decirle una cosa, eso es una configuración mental, es una incapacidad cognitiva profunda que no deja entender el mundo. Entonces usted tiene que, sí, dejarlo hablar como loquito. Ahora, si usted tiene la capacidad para pensar, sálgase de esa militancia. Hágase las preguntas, cuestione, que cuestionar no es malo. Usted cuestione, si el liderazgo no pasa la prueba, usted evalúa, bueno, ¿qué cosas yo puedo negociar? Ah, no, yo quería que sea una rubia de ojos verdes. No, no es una rubia de ojos verdes, ¿lo puedo negociar? Ay, sí, lo puedo negociar. Cuestiónese hasta las banalidades, así como las cosas profundas. ¿Está preparada con esa capacidad que mostró de enfrentar una transición en el país o va a tener que traerse a Leopoldo López, a Julio Borges, a Guaidó para que le ayuden? Porque si eso es así, déjeme decirle que eso fracasó antes de empezar. Es más, si eso es así, le digo una cosa, menos mal que fracasó antes de empezar. Menos mal. Porque hay una cosa que al menos este régimen tiene, muy mala, pero la tiene, que es coherente hacia las cosas que tiene que hacer. Hacia las cosas que tiene que hacer. Por supuesto, eso lleva a meter a 2.000 personas presas, entre ellos jóvenes, ¿verdad? Que a lo mejor estaban paseando o estaban revolviéndose a su casa después de comprar el pan. Y usted eso es lo que va a enfrentar. Entonces usted se imagina enfrentar eso con un chuchumeco o alguien que diga, bueno, no, después en mi gobierno el chavismo será fuerza política de oposición. O sea, Es que por no favor. leyeron Nicaragua entrega, el sandinismo entrega y vuelve Ortega y no entregó más. Y yo Por le voy, eso, con esta alternativa, el chavismo vuelve para siempre. No solo porque estos se parecen mucho, sino porque su nivel de corrupción, su narcisismo político y su incapacidad para la empatía que demostraron en el interinato. Gente que se moría, gente que necesitaba una pequeña ayuda. Era esta gente que estaba saqueando en tiempo real. Lo que podían saquear eran incapaces de dar una ayuda porque ellos preferían hacer creer que eran pobres y que Víctor, si estaban no le dieron empobrecidos. ayuda a un funcionario, a esta persona que falleció, En este, Alemania, que le dijo, vamos a hacer vamos a crear un GoFundMe. O sea, por favor, o sea, ¿qué descaro es ese? Mientras tú estás jugando pádel en Miami. así es. No, 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 bueno, y mientras tanto aquí en Venezuela sigue la gente haciendo GoFundMe, sigue buscando ayuda, porque es que no es posible encarar la adversidad solos y ellos es que ni siquiera tienen el, el, el digamos que la cualidad política de demostrar con uno, por lo menos, que son empáticos. No son políticos, son corruptos, ¿sabes? Yo que hago consultoría política, no son políticos. Son una manada de corruptos cínicos que se acostumbraron a vivir de la desgracia del De la país que desgracia. ellos contribuyen a hacer permanecer. Bueno, yo creo que este programa lo vamos a llamar así como tú dices. Si usted está con esto, mejor no vea el programa. Si usted está contento con el liderazgo opositor, mejor no vea el programa. Exactamente. Bueno, saludos pues. Gracias a Saludos, todos. Víctor. Seguimos en contacto. Chao.